Habitamos el área sísmica más activa del planeta y debemos estar siempre preparados para lo que pueda ocurrir. Poeta, escritor, periodista Jerónimo Pimentel ha publicado su primera novela, La ciudad más triste, en la que trata de recrear la vida en la Lima de los años de 1843 y 1844, la Lima que vio Herman Melville, el célebre autor de Moby Dick, durante su visita a la ciudad, y utiliza el lenguaje del escritor estadounidense. No en vano, Melville había dicho que Lima era la ciudad más fea y más triste que alguien pudiera ver en la tierra. La novela tiene una peculiaridad que es una novela histórica y es también una novela epistolar. Entonces eso ha permitido de alguna manera recuperar un estilo, un tono de voz que está perdido un poco ahora, donde la tecnología, digamos, ha abreviado los procesos de comunicación. Pero a mí me parecía que era un estilo muy rico porque me permitía intimar en el personaje y a la vez dirigirme a otra persona, ¿no? Eso es una suerte de intimidad dirigida y me parecía eso muy rico. Entonces decidí utilizarlo para estructurar la novela a partir de las cartas, ¿no? ¿Existió algún tipo de correspondencia entre Nathaniel y Melville? Sí, la verdad sí, aunque me he tomado una licencia ficcional. La correspondencia entre ellos es posterior al paso de Melville por Lima, eso conocen luego. Pero sí existió como correspondencia, ¿no? Lo que yo he hecho ha sido un poco tomarme la licencia de anticipar un poco ese tiempo para que el tema de esa conversación, de ese intercambio sea Lima, ¿no? Que es un poco lo que me interesaba. Ha sido una investigación más o menos larga que ha tenido básicamente dos frentes. Uno, estudiar el personaje de Herman Melville y lo segundo es estudiar Lima en la época, ¿no? Melville encuentra una ciudad que se debate entre un esplendor colonial que está menguando ya a causa de la guerra de independencia y una suerte de ruina republicana, por llamarlo de alguna manera, ¿no? La ciudad había sido asolada por un terremoto 13 años antes de que él llegue y a él le asombran mucho cómo no se han recogido las ruinas a pesar del tiempo que ha pasado, ¿no? En ese sentido es una ciudad que empieza a tomar la forma que tiene hoy, tanto en sus cosas fascinantes como en sus contradicciones. Es una ciudad que en esos contrastes Melville encuentra fascinante, ¿no? Esta mezcla de esplendor con ruina, esta mezcla de ciudad religiosa con ciudad licenciosa, esta mezcla de contrastes, como decía, son las que él lo termina seduciendo, ¿no? En la continuidad de nuestros errores está un poco el carácter de la ciudad también, ¿no? Ese pasaje que tanto asombra a Melville se podría llevar a Pisco hoy y funcionaría exactamente igual. Y en ese sentido, la novela, a pesar de ser histórica, es muy actual, ¿no? Habla de elementos de la ciudad de Lima que se pueden rastrear hasta hoy o que han permanecido casi 200 años en el tiempo, ¿no? Entonces, si bien la novela pretende una suerte de lejanía, una suerte de viaje en el tiempo, es a la vez una novela que te interpela en lo personal, en el presente. También podríamos mencionar los malos olores. Sí, en ese sentido sí creo que creo que la fetidez porteña es universal, ¿no? No importa que huela bien, y esa es una de las primeras cosas que llama la atención a Melville, ¿no? Pero también su cosmopolitismo, ¿no? Todos los puertos son cosmopolitas de alguna manera, y la ciudad de la que venía él, que era una Nueva York, que un poco para imaginarla habría que pensar en esta película de Martin Scorsese, Pandillas de Nueva York, ¿no? Donde están agarrando a cuchillazos en los arenales de ciudades aún sin construir. El Callao, en cambio, ya tiene varios siglos de majestad, de grandeza, de intercambio. Es un puerto importante de la costa sudamericana. Y es de nuevo, se repite el contraste, ¿no? Es un puerto maloliente, fétido, ruinoso, pero a la vez es un crisol del mundo en ese momento, ¿no? ¿Cuál es tu relación con Melville? Mi relación es de admiración. Soy un lector de Melville obstinado. Me interesa mucho su mundo, me interesa mucho
su mirada, la mirada con la que él veía las cosas, ¿no? Me parece fascinante y lo que yo he querido hacer de alguna manera es un homenaje a esa mirada, apropiándome de ella, ¿no? Esa ha sido mi intención, es un poco de que uno tiene que matar lo que uno admira, ¿no? Entonces, Melville como padre literario me sirve, este es un ajuste de cuentas en ese sentido, ¿no? ¿Y Pedro Serrano qué representa? Pedro Serrano es una suerte de guiño a una historia que cuenta, si no me equivoco, Lin Garcilaso de la Vega. Era una manera de hacer universal la historia del mar, ¿no? La historia del náufrago, ¿no? Nosotros conocemos mucho la historia de Robinson Crusoe, que está inspirada en la de Alexander Selkirk, pero en realidad la historia del náufrago es un poco una metáfora de la historia de la humanidad también, ¿no? Que es un hombre solo frente al mundo y que sea frente a eso. Entonces a mí me interesaba recopilar esas historias, ¿no? Un poco hacerlas mías. Le dedicas un espacio también a los judíos portugueses, que de alguna manera fueron los marranos, ¿no? Víctimas de la Inquisición. Sí, esa es en realidad una apropiación de una tradición de Ricardo Palma, que se llama La Casa de Judas. Yo de alguna manera lo que he querido ha sido conversar con ella, conversar con la tradición, de nuevo apropiármela. Es un libro que si bien es marinero, es un libro también libresco, en el sentido de que conversa con otros libros, ¿no? Es un libro donde hay mucha intertextualidad. Y me interesaba mucho porque Ricardo Palma es uno de los pocos que logra como fijar, como identificar el espíritu de la época, ¿no? Y a mí me interesaba mucho eso de cara a los propósitos de la novela. Y encontré en esa tradición una historia fascinante y riquísima sobre el momento, ¿no? Sobre las intrigas político-religiosas del momento, ¿no? Y la vinculación bíblica, esta que es parte de la trama, literalmente meterse dentro de la ballena, ¿no? Sí, es una tradición bíblica, que es la historia de Jonás, ¿no? Claro. Que ha sido recreada, exacto, que ha sido recreada en el tiempo. Bueno, Disney hace una recreación a través de Pinocho, ¿no? Es un poco esa historia. Y la teoría narrativa también identifica la historia, el vientre de la ballena como metáfora en la cual el héroe o el protagonista cambia, ¿no? Entonces, lo que yo he tratado de hacer ahí ha sido esa metáfora de que hay que descender a la oscuridad para poder cambiar, hacerla literal, ¿no? Entrar literalmente a la ballena, ¿no? Y en el caso de Melville eso es muy rico, porque Melville era un gran lector de la Biblia. Algunos biógrafos cuentan que sabía capítulos enteros de memoria, un poco por su formación religiosa. Entonces tenía la ballena como metáfora, la tenía muy presente. Entonces yo he querido un poco enriquecer mi visión, enriquecer mi novela con los elementos que Melville consideraba importantes o que eran cruciales para su cosmovisión. ¿Y contribuyó en algo la visita a estas zonas, no solamente al Perú, a la literatura de Melville, básicamente a Moby Dick? Melville fue un viajero importante, estuvo 4 años navegando por el mundo, primero como dentro de un barco ballenero y después en la Armada Naval de Estados Unidos. Y él conoció, bueno, muchas ciudades, muchos puertos, mucha gente, mucha vida, pero hay coincidencia en el efecto que le dejó la ciudad de Lima en él, ¿no? A pesar de que estuvo muy poco tiempo. Benito Sereno, por ejemplo, es una novela que termina en Lima. En Moby Dick hay muchas alusiones a la ciudad, una muy famosa que es de la que me presto para el título, la ciudad más extraña y triste que se puede ver. Lima la corrupta pone en boca de uno de sus personajes como un proverbio de la época. En Las Encantadas, que es un libro de prosas muy delicado, muy exquisito, tiene muchas referencias a las limeñas, a las tapadas. Tiene un poema que dedica a las tapadas. Entonces, a pesar de su Chaqueta Blanca, que es otra novela, empieza en el Callao. Entonces, a pesar de que estuvo muy poco tiempo en Lima, parece que las impresiones que le dejó la ciudad le sirvieron para alimentar muchas de sus obras, ¿no? Mi intento justamente ha sido recrear ese paso, ¿no? Ese paso que explique
esa fascinación. Finalmente, el 29 de julio va a tener un conversatorio en la Feria del Libro con Renato Cisneros acerca del paso de la poesía a la narración, que es tu caso y que es el caso de... Sí, en este caso, en mi caso al menos personal, ha sido una decisión difícil. Yo primero pensé este proyecto como un ensayo. Quería hacer un ensayo acerca de ese paso. Luego, ante la dificultad documental, decidí hacerlo poesía. Pensé primero en hacerlo a través de poemas. Y luego me di cuenta que cada tema, que cada urgencia expresiva, que cada necesidad artística demanda al autor su propio género, ¿no? Entonces, yo me vi en la necesidad de crear mi propio género, que en este caso es una novela, en el sentido de que la novela es una suerte de cajón desastre que puede aglutinar, digamos, muchos estilos. Y me di cuenta que el tono que necesitaba era el epistolar, ¿no? Entonces, siento que más que una decisión consciente, fue un mandato de mi urgencia artística. Sentía que yo soy el vehículo, no el fin, ¿no? Y que la necesidad artística, la necesidad de contar, ha sido lo que me ha mandado la que me ha obligado a hacer este paso, digamos, ¿no? La ciudad más triste, la muy recomendable novela de Jerónimo Pimentel. Vamos a la pausa y de regreso volveremos con Rimac Mayu, el río de palabras.